Hola Sagitario, buenos días, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y si quieres participar en el sorteo de una lectura que se hace cada semana, es muy fácil, solo tienes que ver nuestros videos completos y de esa manera conocer los requisitos para participar, ¿ok? Bueno, te cuento eso. Eso por un ladito y por el otro quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago, nos quedan poquitos cupos para este final de diciembre porque no vamos a trabajar todos los días, entonces te invito a que separes la tuya. Es una videollamada conmigo en la cual puedes preguntar todo lo que deseas sobre esa personita especial, sobre el amor, el 2022. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Comenzamos en este momentito y vamos a iniciar. Recuerden que el día de hoy estamos en un especial que se llama ¿Qué piensa esa persona sobre mí? ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre esa personita especial. Pedimos permiso en este momento a nuestros guías espirituales que nos guarden, que nos protejan de todo mal y peligro. Lo primero, y que es súper importante saber a través de los ángeles, recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien va dirigida, y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente lunar o a tu signo en Venus. ¿Listo? Porque probablemente allá está el resto de tu lectura. Comenzamos en este momento y veamos respecto a esta persona especial, ¿qué propósitos tiene el universo con que tú te encuentres? También recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejarla en los comentarios y con todo el gusto podremos orar por ti. Me dice esta carta acerca de que algunos de ustedes están en relaciones a distancia, ¿sí? Personas que probablemente no se encuentran viviendo en el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Pero también la palabra viajes dentro del tarot nos puede hablar acerca de periodos de distanciamiento, periodos de contacto cero, periodos en los cuales algunos de ustedes no se encuentran hablando con esa personita especial. Así que pues definitivamente digamos es un periodo necesario. Me dice en los viajes te encontrarás, y si tú estás pasando un periodo de distanciamiento con esa persona que es tan pero tan importante para ti, en este momento los angelitos te están diciendo aprovecha ese tiempo para encontrarte contigo mismo, contigo misma, porque era necesario. Siento que a veces las personas cuando estamos en una relación es como que nos perdemos a nosotros mismos en el afán de siempre estar complaciendo a otra persona, y eso pues no es correcto, eso no está bien, digamos como dejarnos de lado simplemente por agradar a alguien más. ¿Listo? Esto es súper importante que lo puedas tener en cuenta. Tu segundo mensaje a través de los ángeles te dice que es una persona que además de todo viene a sacar algo generacional de tu familia, ¿sí? Es muy probable que sea alguien o un tipo de relación con quien, digamos, el universo quiere que cortes con algún tipo de ciclo kármico, de relación, digamos, karmática que tengas o algún patrón de relaciones destructivas, ¿sí? Y si tú quieres que te deje un decreto para cortar con estas conexiones generacionales en el amor, pues relacionadas con la familia, déjame un comentario. ¿Listo? Y finalmente el propósito de esta persona en tu vida. Miren que son dos cartas que me hablan de misericordia, ¿sí? Entonces siento que es una persona que va a poner mucho a prueba ese tipo de cosas. Principalmente si esta persona, digamos, ya ha tenido contacto, una relación contigo y te hizo mucho daño. Siento que el universo te está diciendo, oye, estás entrenándote en misericordia, estás entrenándote en perdón. Recuerden que perdonar no necesariamente implica que uno tenga que volver con esa persona, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengas claro. Bueno, vamos a pasar ahora y vamos a ver qué iniciales. Ahí encontramos una plumita, estos son mis ángeles.
que también te están cuidando a ti y los tuyos también, enviándote señales. Créeme que sí. No recordaba haberla dejado allí. Bueno, estas son iniciales. Vamos a sacar 5. Aquí se nos ha enredado un poquitín la letra M con la letra O. Ok. Y tenemos una última letra. Entonces, recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, las iniciales del apellido o las iniciales de la forma como le dicen a esta persona especial. ¿Ok? Vamos a ver en este momento entonces. Quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona. ¿Qué está pensando esta persona? Di el nombre completo. Wow. ¿Qué piensa esta persona acerca de Sagitario? Miren que aquí directamente nos salió Sagitario, ¿sí? También tenemos a Capricornio. Leo, nos acaba de salir Leo. Y bueno, comenzamos en este momento. Tenemos la carta de la emperatriz. Y yo veo que respecto a qué está pensando esta persona sobre ti, que es el motivo principal de este video, la carta de la emperatriz es una carta que me transmite mucho deseo, mucho poder, ¿sí? Siento que los sentimientos de esta persona hacia ti no solamente son firmes, no solamente son como certeros, ¿sí? Muy estables, muy poderosos, muy fuertes, muy inamovibles, sino que recuerden que la carta de la emperatriz, a diferencia de la carta de la suma sacerdotisa, es una carta que también nos habla de sensualidad y de poder que se exterioriza. Entonces siento que es una persona que desea estar contigo a nivel sexual, pero que también desea seducirte. O sea, necesita sentirse deseado o deseada también por ti. Eso es algo que a esta persona le gustaría decirte, es algo que a esta persona le encantaría que sepas que está pensando en este momento. Veo que es una persona que durante los próximos días, muy probablemente, te vaya a dar algún tipo de sorpresa, ¿sí? Veo que es alguien que probablemente se está dando cuenta de que los detalles que antes tenía contigo es como que han ido disminuyendo poquito a poquito y que esto fue apagando la relación, ¿sí? Si aún, digamos, estás empezando a salir con esta personita especial, lo que nos dice esta carta es que esta persona, el contacto sexual entre esta persona y tú va a tomar como un giro imprevisto. Siento que podría estar habiendo más afinidad. No sé por qué me resuena aquí decirles con esta carta al lado, pero va a haber un sexo de reconciliación muy bueno. Y pues nada, eso me parece fundamental y maravilloso. ¿Qué más está pensando esta persona? Bueno, hay alguien que te va a dar una sorpresa en son de paz. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque mira que aquí me aparece esta carta. Y es una carta que me dice que de pronto si en estos días van a tener como conflictos, es una persona que sufre de ansiedad y como que pelea contigo y no puede dormir, no puede descansar, no puede comer bien o le dan más ganas de comer. Entonces siento que es alguien que te va a buscar definitivamente, una persona que está pensando en buscarte para solucionar algún tipo de conflicto y en medio de la solución te dará algún tipo de sorpresita como para romper el hielo, podemos decirlo así. Sí, definitivamente la llegada de este personaje en estos días marca como un son de paz. Vamos a negociar
con Sagitario, a ver, digamos, en qué términos podemos quedar como pareja. Quedamos en que vamos a usar este otro tarot también, entonces concéntrense en el nombre de esa persona especial, pero esa energía de la emperatriz me habla de pensamientos muy fuertes, es como que estás allí 24/7 metido en el corazón de esta persona especial. Ok. Bueno, tenemos 2 arcanos mayores y 3 menores. Comenzamos con esta carta de el 3 de copas invertido. Me dice que algunos de ustedes tienen que tener cuidado con embarazos no deseados, ¿sí? Con esta persona especial. Siento que tu persona especial no podría estar preparado para asumir una maternidad o una paternidad en este momento. Y este 3 de copas me habla acerca de placeres en exceso, ¿sí? Podría ser que en el tema sexual pues no se estén cuidando, protegiendo, pero también me puede hablar acerca de que quizá esta persona especial es como que le gusta, digamos, beber demasiado, comer demasiado, todo lo que nos produzca placer en exceso. Sí, me dice que algunos de ustedes, o sea, esta persona piensa que esto que le gusta excesivamente, no sé si es tomar, salir mucho, estar con los amigos o trabajar en exceso también, se ha convertido en un obstáculo o que han tenido dificultades o las van a tener. Y esta persona a veces es como si se desanimara de estar al lado de ustedes por esto. Sí, me dice que son peleas, pero son peleas cortas, peleas que se logran solucionar, porque al lado tenemos esta carta del 6 de copas, que aunque se encuentra invertido es una carta que me habla acerca de un amor indomable, ¿sí? Entonces, muy relacionado con la carta de la emperatriz. Siento que esta persona piensa en ti con unos sentimientos de amor y de deseo tan fuertes que, como dice literalmente el manual de este tarot, es indomable. No puede controlarlos, no puede contra ellos, no, digamos, no está algo con lo que se sienta preparado para luchar en contra de ellos. Entonces básicamente ya se rindió y los está dejando fluir. Miren que esta persona piensa que te ha decepcionado en algo, ¿sí? Pero, porque me lo marca a través de esta carta de este 9 de copas, y al mismo tiempo esta persona tiene esperanzas de que si están en un conflicto, si están en una división, si están peleados, puedan, digamos, como empezar de cero. Recuerden que la carta de la torre, cuando está en su posición vertical y no invertida, también nos puede significar eso. Algo que se derrumba, pero que tiene la oportunidad de volver a reconstruirse desde los cimientos. También esa carta es importante en este sentido porque o sea, nos habla acerca del castigo del orgullo. No sé si es que esta persona es súper orgullosa, ¿sí? Pero, ¿qué está pensando de ti? Que la vida le está dando una lección sobre el orgullo contigo. Sí, entonces, bueno, o sea, esto me parece súper increíble, amigo de Sagitario, y yo creo que pues nada. Muchas gracias. Vamos a sacar nuestro tarot de los angelitos y las hadas y a ver qué nos recomiendan para ti respecto a esta situación. El ángel de la enfermedad. Durante estos días, no vaya a ser que por estar súper triste se te bajen las defensas. Recuerden que cuando se nos bajan las defensas aumenta el cortisol. Te dice, puedes estar presentando decaimiento de la salud, depresiones y resfriados prontos. Entonces miren que nos está diciendo que no permitamos primero que la depresión se apodere de nosotros, porque yo siento que esta personita especial te busca, te piensa, te desea y tiene esperanza. Y que tampoco pues se te baje muchísimo las defensas, porque mira que
podrías tener resfriados y bueno, estamos en pandemia. Y hay muchos virus más. Bueno, muchas gracias por escucharnos, te mando un abrazo, ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Además, nuestros requisitos son suscribirse, activar la campanita donde diga todas las notificaciones, también dejarnos un emoji, o sea, un muñequito con una flor en los comentarios. Y recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram. En el primer comentario encuentran nuestro link. Bendiciones a todos, los llevamos en el corazón.